Gracias a todos por continuar con nosotros en este segundo Congreso Nacional e Internacional de Banca Central para la Paz 2024. La doctora Ángela María Pérez Mejía es actualmente subgerente cultural del Banco de la República en Colombia y lidera una red nacional de 29 centros culturales con bibliotecas públicas, museos y una amplia actividad musical. Lidera la iniciativa cultural nacional La Paz se toma la palabra, una serie de productos culturales físicos y digitales destinados a ser utilizados por agentes de construcción de paz que trabajan para transformar las comunidades colombianas. Pérez Mejía ha representado a Colombia en varios eventos académicos internacionales, hablando sobre cultura como herramienta de transformación social. Ha sido miembro de la iniciativa de agentes culturales de la Universidad de Harvard y miembro del Consejo de las Ideas ICA en el Centro Internacional para las Artes de las Américas, Museo de Bellas Artes de Houston. Por su parte, la doctora Diana Marcela Salas Solórzano es artista con experiencia en diseño y ejecución de actividades y programas de educación en museos dirigidos a diferentes públicos. Ha trabajado en el Museo Nacional de Colombia y como profesional de educación en los museos de arte y numismática del Banco de la República. Actualmente trabaja en la Subgerencia Cultural del Banco de la República y coordina el proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Los dejo entonces con la conferencia que nos traen estas expertas sobre cómo contribuir a la formación de culturas de paz desde la institucionalidad. La Paz se toma la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República. Me hubiera gustado mucho estar aquí presente con ustedes porque el tema de este encuentro me interesa de manera particular. Desafortunadamente por compromisos previos no puedo estar, pero de igual manera les traigo un saludo y Diana Salas después de mí les contará la historia de La Paz se toma la palabra, que es de lo que quisiéramos hablar. Pero hay una pregunta clave, es ¿por qué vamos a entrar hacia un proyecto como La Paz se toma la palabra? La misión del Banco de la República es contribuir al bienestar de los colombianos. Eso lo hace desde todas sus acciones económicas, pero también lo hace desde la cultura y tiene presencia en 29 ciudades del país con actividad cultural. La misión de la Subgerencia Cultural, que es quien lidera la actividad cultural del Banco a nivel nacional, es justamente dar acceso al conocimiento y consolidar el sentido de ciudadanía. Esto se hace a través de dar el acceso a diferentes colecciones patrimoniales que tiene el banco, tan importantes como la del Museo del Oro, como las colecciones de arte, y también con proyectos culturales específicos. Uno de ellos es La Paz se toma la palabra, que existe desde el 2017 y es un proyecto que a través de una caja de herramientas, de capacitación, de diferentes actividades, invita a reconocernos como individuos y colectivos capaces de imaginar y crear formas pacíficas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Es decir, buscamos crear culturas de paz. La relación entre la ciudadanía y las culturas de paz, sin duda alguna, favorece la convivencia política, el respeto por la diversidad, el pensamiento crítico, la participación y el liderazgo, todo lo que a su vez contribuye con la formación de un capital social. De esta forma, contribuye el banco también al bienestar de los colombianos. Muchísimas gracias, los dejo con Diana Salas, quien nos va a contar sobre el proyecto La Paz se toma la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Ángela está en este momento en una comisión en Quibdó y por eso no pudo acompañarnos hoy, pero la intención es contarles sobre un proyecto cultural que ya escucharon el nombre, La Paz se toma la palabra, un proyecto del Banco de la República que justamente se ha enfocado desde el 2017
en la creación de procesos y materiales pedagógicos para el fortalecimiento de culturas de paz en el país. Entonces aquí les voy a presentar algo de lo que ha sido este proyecto y es realmente muy grato para mí encontrarme con personas en este evento que han liderado el proyecto en las diferentes ciudades donde el banco tiene presencia. Y ya les voy a contar un poquito más cómo funciona la red cultural y cómo este proyecto incide en cada uno de los territorios. Y también los voy a invitar a que esta sesión, más que una conferencia magistral, sea un espacio en el que también podamos intercambiar ideas a través de las nociones de paces que tengamos. Entonces vamos a tener unos momentos en los que los voy a invitar a que puedan participar alrededor de unas preguntas que les voy a sugerir a partir de los materiales pedagógicos que hemos creado. Para empezar, simplemente este contexto, porque entiendo que si bien hay compañeros del Banco de la República que trabajan en las distintas ciudades, pues también entiendo que hay personas que no, y es importante contarles acerca de la red cultural del banco. En este momento el banco pues tiene presencia cultural en 29 ciudades en el país, y eso hace la gran diferencia y la importancia, digamos, de los distintos proyectos culturales que desarrolla. Pero aquí ven ustedes pues dónde están concentradas esos centros culturales. En Bogotá, la presencia, digamos, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Museo del Oro, del Museo Botero, del Museo de Arte Miguel Urrutia y del Museo Casa de Moneda, se ve reflejada en las asistencias de públicos de diferentes tipos a estos espacios. Pero además tenemos pues centros culturales que funcionan con distintos tipos de actividad y de servicios en las otras ciudades. Tenemos un total de 22 bibliotecas, 5 centros de documentación, 5 museos del oro regionales. Además del Museo del Oro de Bogotá hay otros 5 museos en distintas ciudades, un museo etnográfico y 9 salas para exposición de obras de arte originales en el país. Eso quiere decir que esos primeros 5 espacios que ustedes ven en la lista que están en Bogotá también tienen presencia a través de distintas formas en las otras 28 ciudades, y eso es muy importante como en términos del contexto. Seguramente muchas personas en Bogotá tienen relación quizás con la biblioteca, con el Museo del Oro, son espacios que han visitado, han accedido a los servicios, y por eso es fundamental entender cómo la labor cultural aporta también al bienestar de los colombianos, como Ángela lo mencionaba ahora. Aquí ya quiero entonces empezar a contarles de qué se trata el proyecto de La Paz se toma la palabra. Este es un proyecto que formalmente inició en el 2017, que coincide históricamente con el proceso también de la consolidación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. En ese momento entonces el proyecto se consolida como un proyecto cultural con la intención de justamente fortalecer las culturas de paces a nivel nacional. Y esto es entendiendo que, como lo mencionaba el compañero que estaba justo antes de que fuéramos a almorzar, esa noción de paz, de violencia, de conflicto, de guerra, es muy distinta en los distintos territorios y tiene implicaciones distintas, y también tiene formas de gestionarse en las comunidades distintas. Y en esa medida fue importante para el proyecto pensarse desde el comienzo, por un lado, los enfoques locales de esa red que les contaba ahorita, de esa red de espacios culturales, pero también pensarse que la construcción de paz no es un asunto exclusivamente que dependa del Estado ni de los grupos armados, sino que es un asunto que está en las distintas esferas de nuestra sociedad, y en esa medida todos, en distintos grados y con distintos alcances, podemos aportar a la construcción de paz, desde los espacios más cotidianos hasta los espacios más institucionales. Y entonces el proyecto se pensó a partir de 3 líneas temáticas, que son las que ustedes ven acá,
Y cada una de esas líneas temáticas se ha ido fortaleciendo con el desarrollo de unos materiales pedagógicos que permiten, digamos, construir actividades, ejercicios prácticos para entender cómo esos conceptos tienen una incidencia, una aplicación en nuestra vida cotidiana. Entonces, una línea central la denominamos Hagamos las Paces, y en esta línea básicamente lo que intentamos es desarrollar materiales y actividades que permitan entender conceptos como el perdón, la reconciliación, el respeto, todo eso que debería ser esencial en nuestras relaciones como seres humanos, pero que a veces se nos olvida. También quiero retomar una pregunta con la que alguien cerraba justo el panel inicial, y es que ¿por qué nos hemos acostumbrado tanto a la violencia? ¿No? Parece que estamos acostumbrados a la violencia, y eso obviamente tiene que ver con un tema cultural. En un país con un conflicto armado tan largo, esas violencias van incidiendo de distintas formas en las maneras como nos relacionamos cotidianamente, desde la palabra, desde cómo actuamos frente a un conflicto, desde cómo nos sentimos agredidos o a la defensiva cuando alguien nos plantea algo con lo que no estamos de acuerdo. Y en esa medida la respuesta a esa noción de por qué nos hemos acostumbrado es que digamos, el impacto de la violencia definitivamente tiene que ver con la cultura y con la manera como nos relacionamos. Y por eso la importancia de pensar cómo cambiar esas dinámicas en la cotidianidad, ¿no? Cómo podemos relacionarnos o imaginarnos formas distintas de relacionarnos pacíficamente y creativamente. Entonces, en ese sentido está digamos, la primera línea, Hagamos las Paces, y ustedes ven aquí una lista de materiales pedagógicos o herramientas que hemos creado para poder trabajar alrededor de esto. Ahorita vamos a hacer énfasis en algunas de ellas y son algunos de los ejercicios que les quiero proponer hoy. Entonces, más que describírselas uno a uno, quisiera que en el ejercicio práctico viéramos cómo eso tiene una aplicación en los ejercicios que promovemos. Por otro lado está las reglas del juego. Esta es una línea temática que tiene que ver justamente con la importancia de la constitución política en nuestro país y cómo desde nuestra vida cotidiana también podemos entender cómo esos deberes y esos derechos que están reflejados en la Constitución, pues los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Aquí también aparecen unos recursos asociados, por ejemplo, con otros sistemas normativos, como el sistema normativo Wayuu, y es el rol del puchipú o el palabrero, que comprende otras nociones particulares para la resolución de conflictos, en este caso, una situación muy particular pues, con la comunidad Wayuu en el norte del país, ¿no? Y por otro lado está la línea temática que se denomina Hagamos las Paces con la Naturaleza, y esta es entender que esas relaciones pacíficas que podemos construir no están limitadas exclusivamente a las relaciones entre seres humanos, sino que también implican el relacionamiento con el medio ambiente, con nuestro entorno y con los demás seres vivos con los que compartimos, pues, con los que convivimos. Entonces, esa es la estructura general del proyecto, pensándolo como grandes líneas de trabajo que pues, nos permiten desarrollar los materiales didácticos y, por supuesto, también una agenda de programación asociada. ¿No cambió? ¿No está cambiando? No está cambiando. Bien. Aquí ustedes ven algunas de los materiales pedagógicos que hemos desarrollado. Entonces, este proyecto se ha articulado a partir del trabajo con distintas organizaciones, colectivos, con los que intentamos materializar esas ideas que les acabo de contar, de forma que puedan ser materiales que distintas personas puedan usar en los ejercicios que desarrollan con distintas comunidades también en esos territorios particulares.
Entonces, lo que se ha consolidado con el paso del tiempo es lo que nosotros llamamos la bolsa de juegos o la bolsa de herramientas, que es este recurso en el que vamos cada vez que tenemos un material nuevo, sumándolo, y que cada uno, digamos, tiene un desarrollo particular y pensado a partir de esos ejes que les comentaba, ¿no? Hay materiales, por ejemplo, como el de Señas para la Paz, que es un material que se hizo con personas sordas en el marco de la firma del Acuerdo de Paz, porque se hizo, en ese momento en la Biblioteca Luis Ángel Arango se hizo un taller intentando como explicar todo el contexto de lo que estaba pasando con la firma del acuerdo, y el hallazgo fue que muchas personas sordas que estaban participando decían, pero no entiendo de qué me está hablando, no entiendo qué es lo que me está contando. Y entonces ahí fue un ejercicio interesante reconocer que las personas sordas tienen un limitado acceso a la información, que no necesariamente hay información suficiente en lengua de señas que les permita acceder al contexto, y lo que se hizo en ese momento fue trabajar con un grupo focal para desarrollar un glosario a partir de conceptos relacionados con la convivencia, con la resolución de conflictos, con los grupos armados, y estas personas crearon señas para identificar eso, y eso fue fundamental porque era entender que no todos estamos necesariamente en la misma igualdad, digamos, de condiciones y de acceso a la información, y cuando lo pensamos de ese modo tenemos que ofrecer herramientas para que todos podamos acceder en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, de esta bolsa de juegos vamos a compartir algunos recursos hoy, y justamente este es el primero. Hay una herramienta que se llama Hechos de Paz, y esta herramienta se compone básicamente de pensar cómo podemos construir cronologías rescatando los hechos de paz que tenemos en común en distintos contextos, ¿no? Entonces, cuando se hizo, esto se hizo justamente por la época de la firma del acuerdo, se estaba hablando de un gran hecho de paz que era justamente ese acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, ¿no? Pero también era importante empezar a entender cómo esos hechos de paz tienen una incidencia en nuestra vida cotidiana, y lo que hicimos fue crear un material para pensar cómo podíamos hacer una cronología de los hechos de paz que nosotros mismos, cada uno de nosotros, ha realizado, ha liderado, o de los cuales hemos sido testigos. Porque una cosa, lastimosamente, en nuestra historia es que ha sido muy fácil crear historia a partir de los hechos victimizantes, a partir de los hechos de violencia, de las masacres que han ocurrido, pero lastimosamente a veces olvidamos que paralelamente a todos esos hechos victimizantes, también las comunidades han resistido pacíficamente al conflicto y han creado estrategias justamente para que esas dinámicas que se dan en los territorios se puedan transformar. Y eso es lo que nos hace falta reconocer, que el compañero anterior lo mencionaba. Colombia es uno de los pocos países que está haciendo memoria histórica en el marco del conflicto, ¿no? Hemos tenido un conflicto que aún con la firma, pues con la firma del acuerdo con las FARC no ha cesado, al contrario se ha recrudecido, y es porque es un conflicto muy complejo, con muchos actores, con muchos intereses. Y sin embargo se han hecho procesos de creación de memoria, el más reciente quizás el informe de la Comisión de la Verdad, que justamente intenta dar cuenta de las razones, de los hallazgos de por qué ese conflicto ha sido tan fuerte, tan persistente, ¿no? Y eso es fundamental porque en la medida en que entendemos cómo esos procesos se han ido alternando, podemos entender la complejidad de la situación que se vive en muchas ciudades en el país, en muchos territorios. Entonces yo simplemente aquí los quiero invitar a que cada uno piense un hecho de paz reciente, un hecho de paz reciente que haya vivido en su trabajo, en su familia, con sus amigos, o que pueda identificar como un hecho de paz de nuestra historia nacional.
reciente, sencillito. Y la idea, lo que les quiero invitar es que traten de ubicar mentalmente, si alguien lo quiere escribir está perfecto, traten de ponerle una fecha a ese hecho de paz, ponerle un título y una breve explicación o descripción de ese hecho de paz. ¿Listo? Es un ejercicio muy sencillo, pero quiero que lo piensen para que hagamos el ejercicio como de ponernos en sintonía y pensar alrededor de estos temas. ¿Alguien quisiera compartirnos un hecho de paz? ¿Es difícil? ¿Difícil? La firma del acuerdo es uno, pero esa ya no la vamos a valer, porque ya la dijimos. Pensemos en un hecho de paz cotidiano. Por ejemplo, hace poco alguno de ustedes se reconcilió con alguien que no se hablara hace mucho tiempo. Aquí tenemos uno, Luis. Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Fajardo de la biblioteca. Y sí, la paz está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, digamos, uno no es monedita de oro para todos y uno trata de armonizar, de estar bien con todos, pero siempre hay alguien que por X o Y razón, sea laboral, sea emocional, sea económico, pues se distancia. Y pues no hay como el acercamiento. Pienso que a pesar de esa distancia, hay que bajar la guardia y hay que acercarse al otro. ¿Y tienes un ejemplo concreto? Sí, con un amigo exactamente donde yo laboro. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno. Sencillito, sencillito. Digamos por circunstancias de trabajo, dentro de una programación, no le gustó y yo estaba manejando esa programación y se contrarió, se molestó. Entonces ya había una distancia y no era de 1, de 2, de 3 meses, entonces hasta que pues hay que buscar la manera de acercar y bueno, ¿qué pasó? Y ahí es donde, porque uno se acostumbra también, tanto la otra persona como uno, a formular juicios a priori, ¿sí? Del otro. Y si uno no va a la esencia de las cosas, nunca va a quitar ese juicio a priori. Y entonces, bueno, venga a ver que yo he notado esto, se buscó el momento, se presentó el momento, y mano, mire, yo he notado que usted, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué he hecho yo de malo? O desde aquí para allá o de allá para acá. Y ahí fue cuando, pues, a través del diálogo, entonces comentó que pues el incidente yo lo había causado y no, es una programación que se presenta mensualmente y tiene que ajustarse en las personas que están ahí dentro de esa programación. Entonces ya explicando la cosa, porque eso es una cuestión laboral que no tiene que ver conmigo, sino yo también tengo un jefe por encima, entonces comprendió las cosas. Bien, ese ejemplo me permite retomar varias cosas, gracias por compartirlo. Y uno tiene que ver con que el conflicto es inherente a nuestras relaciones humanas. Y el conflicto no es malo. A veces pensamos que no, hay que evitar a toda costa el conflicto, pero realmente lo que tenemos que encontrar es formas de que cuando los conflictos se presenten podamos resolverlos de una forma pacífica y no dejar a que escalen, porque entonces en esa medida sí puede tornarse difícil la resolución o puede tornarse incluso violenta, ¿no? Entonces aquí Luis introducía otro elemento importante que tiene que ver con el diálogo, la posibilidad de sentarnos a dialogar, y es que esta cultura de la violencia que nos ha ido permeando ha hecho que no seamos capaces de sentarnos a dialogar cuando sentimos que tenemos alguna diferencia con el otro, porque sentimos que somos súper distintos y que no podemos encontrar puntos en común, sentimos que no podemos dialogar, sentimos que si esa persona piensa distinto a mí, yo no puedo escucharla y no puedo pensar en que en algún momento podemos encontrar alguna coincidencia o que podemos ser
más parecidos de lo que pensamos, y entonces el tema de la importancia del diálogo es fundamental, pero eso no es una cosa tan sencilla, ¿no? Dialogar es un proceso difícil porque implica justamente saber que el otro no va a estar de acuerdo con todo lo que yo le diga, que yo no voy a estar de acuerdo con todo lo que el otro me diga. Y ahí viene otro elemento fundamental en el tema de la resolución de conflictos, que tiene que ver con los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que establecemos cotidianamente son fundamentales, porque entonces seguramente en esa conversación, listo, pasó esto, pero lo que podemos hacer para que esto no se repita es esto, esto y esto, ¿cierto? Y ese tema de los acuerdos es fundamental desde lo más pequeñito, las relaciones más cercanas, hasta algo como la firma de un acuerdo de paz con un grupo armado, ¿no? Y los acuerdos implican compromiso y garantías para que se cumplan. Si esos acuerdos se incumplen, pues todo se vuelve a complicar y ese conflicto se puede recrudecer y se puede tornar cada vez más difícil. Entonces fíjense cómo desde un hecho tan sencillo en apariencia, digo, una relación cercana, podemos empezar a establecer una cantidad de reflexiones a través de cómo nos enfrentamos a la resolución de conflictos de una forma pacífica. Por allí había una mano más levantada, te escuchamos y pasamos a la siguiente parte. Cuéntanos rápidamente un hecho de paz concreto. Bueno, continúo con… En mi ciudad existen lo que son las barras bravas, ¿no? Con un amigo habíamos creado un proyecto de reciclaje en una zona de alto impacto, pues, y convencimos a la comunidad de que separaran la parte de reciclaje. El amigo hacía parte de lo que era la barra brava de la América de Cali. Entonces él me dijo, ¿por qué no hacemos algo para que lo que es la barra brava del Cali con la barra brava del América hagamos un torneo? Entonces yo le dije, peso pesado. Bueno, en Palmira existe el Estadio Rivera Escobar. Hay una parte que llama el Parque de las Banderas, allí se hacen los de la barra del América. A la vuelta, a una cuadra, está la estación y allí se hacen las barras de el Cali. Lo primero fue, pues, los del América no había problema porque él hacía parte de ese, ya es hablar con los del Cali. Se trató de convencer y todo eso hasta que se estableció el partido de fútbol. Se quisieron matar entre sí, fueron varias veces que tratamos de detener eso ahí, pero se logró hacer más o menos 2 o 3 partidos con ellos y fue un proceso un poquito complicado, pero se llevó a cabo. Listo, muchas gracias por contarnos eso, porque fíjense que aquí ya estamos hablando de otra escala, ¿no? Un conflicto entre dos grupos que tienen una relación mucho más tensa, ¿cierto? Y en esa medida reconocer el contexto es fundamental para ver cómo se puede incidir en el proceso de la resolución de conflicto. Por un lado, en ese caso, reconocer qué lugar es el que habita uno, qué lugar es el que habita otro, ¿cierto? Para ver cómo podemos mediar allí. Por otro lado, reconocer algo que tienen en común y es, por ejemplo, la pasión por el fútbol. Eso nos puede ayudar como a que el ejercicio sea menos tenso. Pero también es fundamental el hecho de que esos procesos no son de un día para otro, ¿no? Efectivamente, todos esos procesos toman tiempo porque requieren una preparación y requieren un trabajo. Y les agradezco a los dos por contarnos esas experiencias, porque fíjense que justamente nos permiten reconocer cómo podemos ser testigos o artífices de hechos de paz a distintas escalas. Este es un ejercicio que hemos propuesto, por ejemplo, con niños y niñas de colegio, en los que los invitamos a reconocer la línea de hechos de paz de su colegio
Y entonces ellos empiezan a identificar la resolución de conflictos entre dos amiguitos, pero también cuando tuvieron problemas con algún profesor, pero también cuando dos profesores se pelearon y todo el colegio sabía, y entonces va permitiendo crear la manera como cada grupo o cada comunidad enfrenta ese ejercicio de la resolución de conflictos. Y esto que mencionabas también me permite ir hacia otro punto muy importante del proyecto, que tiene que ver con el rol de los mediadores. Estas herramientas que les acabo de mostrar, pues no sirven de nada si las hacemos y las dejamos guardadas, ¿no? Básicamente, el proyecto, si bien tiene un énfasis muy fuerte en la consolidación de las herramientas, el eje central del proyecto es la red de mediadores que se articula en cada uno de los centros culturales y que va y dice a la biblioteca de Girardot: ay, es que yo soy profesor, tengo mi trabajo como docente de ciencias sociales y me interesa empezar a trabajar con mis estudiantes temas de resolución de conflictos. Entonces Nayibe, muy diligente, le dice: claro, tenemos esta bolsa de juegos, y además le cuenta sobre todo el proyecto, y ese profesor entonces se puede llevar la bolsa de juegos a su institución y puede empezar a promover una serie de ejercicios y de actividades dentro de su currículo, dentro de su plan de clases, para trabajar estos ejercicios con los estudiantes. También puede ir una persona, por ejemplo, que lidera una biblioteca comunitaria. Entonces va a alguno de los centros culturales y manifiesta el interés en conocer estas herramientas, en llevar los materiales igual a la biblioteca comunitaria. Es un proceso completamente distinto en la medida de que no hace parte de un plan de clases, pero trabaja, digamos, con un grupo sostenido de estudiantes. Y en este caso lo que tenemos son mediadores de los perfiles más diversos, ¿no? En su mayoría los mediadores del proyecto de La Paz se toma la palabra son docentes, pero también tenemos líderes de proyectos comunitarios, también tenemos líderes de organizaciones, por ejemplo, de víctimas, tenemos personas que trabajan en alcaldías locales, en secretarías de educación. Entonces en cada una de las ciudades se van articulando procesos con enfoque local y a partir de los intereses locales, y lo que digamos caracteriza a un mediador es justamente esa intención o esa vocación de promover la creación de vínculos en sus comunidades, ¿no? Son personas que a partir del arte, de la lectura, de la escritura, promueven procesos justamente para reconstruir ese tejido social que se ha visto tan fragmentado. Trabajan entonces pues con unos públicos específicos y de acuerdo a eso van articulando las acciones y el uso de los materiales pedagógicos. Apoyan también la formación de otros mediadores, porque entonces ellos en el ejercicio práctico van vinculando a otros al proceso, y además estos mediadores se convierten como en productores de nuevos contenidos, porque con esos ejercicios que ellos van llevando a cabo en las distintas instituciones y comunidades, empiezan también a recoger percepciones, reflexiones alrededor del tema de las culturas de paces. Entonces ellos desarrollan proyectos personales en los que involucran las herramientas. Hay profesores, por ejemplo, de universidad que son mediadores, entonces articulan eso pues a sus investigaciones universitarias, y con esto lo que estamos tejiendo es justamente pues una red que cada vez va fortaleciendo más estos procesos comunitarios. Los mediadores y lo que pasa en los centros culturales es la posibilidad además de articularse con otras instituciones que tienen objetivos o líneas de trabajo similares y que permiten crear vínculos para fortalecer los procesos de unos y otros. Entonces aquí pues tenemos algo de lo que ha sido el ejercicio de mediación en las distintas ciudades. Pero además tenemos, con esa diversidad y multiplicidad de perfiles de mediadores, tenemos también la posibilidad de llegar a públicos que son muy diversos, ¿no?
El público central del proyecto La Paz se toma la palabra son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, justamente porque les contaba pues que la mayoría de mediadores son docentes, entonces ese es su público objetivo, pero en la medida en que también hay trabajo con otras organizaciones, pues se va ampliando el público al que podemos llegar con este tipo de contenidos. Entonces, por un lado están docentes y mediadores que se van formando y que van multiplicando la información y difundiéndola, por supuesto, entre sus colegas. Tenemos también el trabajo con personas con discapacidad. Les contaba ahorita, por ejemplo, el caso de el foco, digamos, en las personas sordas con este material específico de señas para la paz, pero también hay mediadores que trabajan con personas ciegas, con distintos tipos de discapacidades, y entonces ajustan o hacen lo que se denominan ajustes razonables en la manera como se trabajan los materiales pedagógicos con estos grupos. Tenemos también las organizaciones comunitarias, entonces en los distintos, pues en las distintas ciudades se han articulado procesos, como les contaba ahora, con organizaciones de víctimas y demás, que buscan en los materiales pedagógicos la posibilidad de trabajar con nuevas metodologías. El compañero del Centro de Memoria Histórica que estaba antes hablaba de la importancia de desarrollar procesos de restauración, de desarrollar procesos de diálogo, pero todo eso requiere de unas metodologías muy específicas, porque no es como que tú te sientes y empezamos a hablar y rápidamente empezamos a encontrar soluciones. No, esto requiere efectivamente que nos formemos en la capacidad de dialogar, en la capacidad de escuchar, que es algo que debemos trabajar mucho, que nos formemos en la posibilidad de transmitir un trato respetuoso a los demás, y en esa medida los materiales pedagógicos permiten que a través de algo que es más parecido a un juego podamos ir tejiendo esas relaciones. Entonces eso nos ha favorecido, digamos, en el trabajo con organizaciones comunitarias. También está el trabajo con personas privadas de la libertad, que se ha establecido en varias de las ciudades. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hemos llevado a cabo un proceso con la cárcel distrital. Hicimos el ejercicio de pensar los hechos de paz en un lugar como la cárcel, y entonces al principio hay mucha prevención de ellos mismos, ¿no? Al decir como no, es que aquí no podemos hablar de paz. ¿Seguros? Empecemos a pensar a ver qué pasa en la cotidianidad de un espacio como este, y encontraban que efectivamente había momentos que destacaban en los que los conflictos se habían solucionado de una forma distinta a el uso de la violencia. Y eso es importante, insisto, reconocerlo, para recalcar que sí somos personas capaces de pensarnos y de efectuar otras formas de relacionarlos, solo que a veces nos gana más cierto tipo de comportamiento, pero cuando hacemos el ejercicio de ser muy conscientes de eso, eso va cambiando las dinámicas en unos procesos que, insisto, no son de un día para otro, sino que toman su tiempo. Y por otro lado, hemos trabajado, por ejemplo, con miembros de la fuerza pública. En algunos casos hemos articulado con la policía para que con las herramientas se generen, por ejemplo, estrategias de capacitación y de diálogo que permita entender como esas distintas nociones. Esto es fundamental porque uno de los elementos claves en los procesos de construcción de paz tiene que ver con reconocer la otredad, ¿no? Que el otro puede pensar distinto a mí, que el otro puede tener otros motivos completamente distintos, pero que eso no implica que seamos enemigos ni que tengamos que tratarnos mal, sino que simplemente tenemos posturas y argumentos diferentes, y eso es fundamental para entender, además, en un país como el nuestro, que es tan diverso. Ángela, en el video en el que presentaba esta sesión, hablaba entonces de qué pasa cuando una institución como el Banco de la República lidera un proyecto cultural asociado con la cultura de paz, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que hemos visto en estos más de 7 años que lleva el proyecto
es justamente un elemento fundamental que tiene que ver con la credibilidad que una institución como esta esté abordando este tipo de temas. Cuando los mediadores culturales se acercan y empiezan a articular los proyectos y van a la comunidad y le cuentan a los papás de esos niños que están trabajando con recursos del Banco de la República, que traen una maleta de libros de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que tienen el apoyo del Centro Cultural para realizar sus actividades, eso efectivamente da un peso y una credibilidad y un elemento fundamental en la gestión del banco, que ha sido la generación de confianza, ¿no? Eso es muy importante porque está completamente acorde con la misión del banco de generar bienestar, pero también con la misión de la subgerencia cultural del Banco de la República, que es la creación del sentido de ciudadanía. En todos los centros culturales estamos completamente convencidos que la cultura, la valoración del patrimonio, de eso que pasa con una colección de libros, de eso que pasa con una colección de arte, de lo que pasa con una colección arqueológica o etnográfica, es útil en la medida en que nos permita fortalecer el sentido crítico en nuestros públicos, ¿no? Cuando ponemos un contenido, una exposición, una selección de libros, lo que estamos poniendo es formas de pensar que se tienen que activar y que tienen que resonar con eso que el público está buscando, y en esa medida se va fortaleciendo el sentido de ciudadanía de una persona que sabe que puede acceder a una biblioteca, leer un libro, sea cual sea su interés, crear una opinión, pero una opinión argumentada, y eso es muy importante porque en la medida en que vamos fortaleciendo ese sentido de ciudadanía, vamos justamente fortaleciendo el tejido social. Básicamente ese tejido social se construye o se fortalece a través de la confianza, a través del respeto, a través de la convivencia pacífica, y entonces estamos convencidos que la cultura es fundamental para lograr ese objetivo. Además, creemos muy importante que este tipo de proyectos provocan discusiones alrededor de temas difíciles a través de recursos que están asociados con la cultura y que en esa medida nos permiten hacerlo de una forma mucho más tranquila, ¿no? Hay un material, por ejemplo, que está asociado con la migración. Hicimos un material que es como una maletica, y el tema que aborda es la historia de una niña migrante que se va preguntando distintas cosas en relación a su historia de migración. Y cuando hicimos el piloto, como la prueba de este material, lo hicimos en Cúcuta, porque justamente pues hay una fuerte población migrante y tenemos allí una maestra que está muy interesada en trabajar este tema con sus estudiantes. Y entonces decíamos, uy, bueno, ¿qué irán a decir los niños? ¿Cómo van a reaccionar? De la forma más tranquila, los niños empezaban a contar sus historias de migración de Venezuela a Colombia, pero además se encontraban con que había niños que eran de otras ciudades de Colombia y que habían tenido que desplazarse por el conflicto armado a Cúcuta. Y entonces empezaron a entender que esa noción del migrante no es ese extranjero que llegó a Colombia. Resulta que esa noción del migrante tiene que ver también con la realidad de nuestro propio país y con el contexto de nuestro propio país, por razones completamente distintas, pero la situación en el fondo es la misma. Y en esa medida, entonces, ese niño, un niño que le hacía bullying al niño venezolano porque era migrante, entendió que él también era migrante y que también se había visto desplazado de su territorio y que también habían unas situaciones que lo habían afectado a él. Y entonces fíjense eso cómo cambia el chip, ¿cierto? Porque ya es reconocerme en el otro. Y eso es fundamental entonces para plantear esas discusiones. Ahí ya la docente empezó a hacer un trabajo mucho más continuo alrededor del tema de entender, por ejemplo, los factores de la migración, y entonces eso va fortaleciendo, digamos, la capacidad de esos niños de relacionarse de una forma distinta, ¿no? Por otro lado, este tipo de proyectos señala los efectos de la violencia que ha sido invisibilizada por el discurso político. Ahora que decían, pero ¿por qué es que como que nos hemos acostumbrado, insisto con esa pregunta, nos hemos acostumbrado tanto a esto y no sabemos por qué?
Justamente por eso, porque es que pareciera que esas situaciones de violencia fueran inherentes a nuestra realidad, como si no las pudiéramos cambiar, como si no las pudiéramos transformar. Y cuando somos capaces de entender que hay situaciones de violencia que efectivamente tienen posibilidades de transformarse en los territorios, empezamos a generar ciudadanías activas, ¿no?, que van buscando la manera de organizarse, la manera de trabajar juntos para transformar esas realidades. Eso está muy ligado con el tercero, nos invita a reconocernos primero como individuos y segundo como colectivos, como grupos que somos capaces de pensar en formas distintas de relacionarnos, que somos capaces de pensar en que la manera de reaccionar a un conflicto no es el golpe, sino que paramos y vamos a ver cómo podemos dialogar, así nos tome tiempo, así nos tome un trabajo de varios días, de varias semanas, pero que podemos transformar esas realidades y que la única forma no es responder con violencia. Por otro lado, proporciona lugares de enunciación a las comunidades que han sido afectadas por el conflicto. Una de las características que más se hace evidente cuando escuchamos a las víctimas, a las organizaciones de víctimas, es que no se sienten escuchadas, ¿no?, que sienten que sus historias, que sus relatos, que lo que les ha pasado no es importante para nadie. Ni en términos de organizaciones, ni en términos del Estado. Y entonces cuando esas comunidades sienten que lo que tienen que decir es importante, encuentran posibilidades de comunicarlo y además medios para hacerlo. Por eso tantas comunidades o tantas organizaciones de víctimas trabajan, por ejemplo, con temas de tejido, trabajan alrededor del teatro, de la creación musical, porque es encontrar maneras distintas de contar sus historias y sus procesos también de reivindicación. Por otro lado, favorece la creación de vínculos entre las comunidades y esto es a distintos niveles, ¿no?, desde la comunidad educativa, ese grupo de colegio que está trabajando y que entonces empieza a crear acuerdos para que los conflictos en el salón se resuelvan de una forma particular, hasta grupos más grandes, pues de acuerdo a los públicos con los que trabajan los mediadores. Esto ya se los mencioné, promueve la confianza y el sentido de ciudadanía. Y por otro lado es la posibilidad de que las personas que participan en el proyecto cuestionen por un lado la institución banco, en tanto que dicen, bueno, ¿cómo podemos contar con más apoyo desde la gestión cultural, por ejemplo, para desarrollar este tipo de proyectos? Pero también empiezan a cuestionar el país, la realidad del país, y empiezan a entender entonces que somos capaces de transformarnos y en esa medida esas personas se van haciendo sujetos que van produciendo sus propios discursos, insisto, discursos que son argumentados, discursos que son críticos y que tienen también una investigación de fondo detrás. Entonces, esto es fundamental porque cuando pensamos en la gestión cultural y en la posibilidad que brinda los procesos justamente relacionados con el arte y el patrimonio, encontramos estas posibilidades que son solo algunas de las que hemos evidenciado en estos años del proyecto. Quiero aquí proponerles otro jueguito con esta otra herramienta que tenemos. Tenemos un recurso que se llama Pido la palabra por la paz. Y este es un jueguito de cartas que son 42 preguntas para dialogar. El único ejercicio que propone este juego es dialogar, vamos a sentarnos a hablar. Solo tiene una regla y es que solamente habla el que tenga una cartica del juego, que es la palabra. Entonces yo les voy a proponer aquí una primera pregunta, no tenemos aquí la carta, pero quien quiera responderla va a pedir la palabra y el ejercicio es solo habla quien tiene la palabra y los demás escuchamos. Y escuchamos atentamente porque puede que lo que el otro diga, sienta yo que tiene razón, que estoy de acuerdo, o puede que de repente diga no estoy de acuerdo con eso, pero el ejercicio no es ni interrumpirlo, ni juzgarlo, sino pedir la palabra y expresar entonces mi punto de vista. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que les propongo, y un poco a partir de todo esto que les he contado, es
piensa en una persona muy diferente a ti. ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? Seguramente todos tenemos a alguien en la familia que uno dice, no, yo con este no puedo, en el trabajo, no, yo con este no puedo porque somos súper distintos y seguramente chocamos, pero algo de esa persona le tengo que reconocer esto, ¿listo? Entonces, ¿quién se anima aquí a participar con esta pregunta? Y a veces nos cuesta un poquito porque a ese que me cae mal, me cuesta decirle que, uy, es bueno en su trabajo, pero porque me cae mal no se lo voy a decir, ¿no? Entonces aquí el ejercicio es un poco ese. Salgámonos de ese chip y pensemos en esa persona que creemos que es muy diferente a nosotros, ¿qué le admiramos? A ver, aquí tenemos un voluntario. ¿Quién me ayuda con el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo vengo de la sucursal de Cali y allá, digamos que en torno al tema de la pensión, que es un tema álgido al interior del Banco de la República en estos momentos, un compañero que no nos entendíamos, porque pues tiene una visión un poquito diferente a lo que la mayoría pensamos, ¿no? Y lo que pienso yo. Entonces, el compañero pues tenía una manera un poquito extraña de relacionarse con los jefes y relacionarse con nosotros, que estamos diariamente ahí con él. Entonces, en torno a esa diferencia, ¿sí?, hubo un momento en que el compañero está en el tema pensional y entendió que para de pronto lograr un objetivo que muchos pretendemos, había que sumarse, ¿sí? Y el compañero tuvo, digamos, la valentía, que eso es lo que admiro de él. Al final tuvo la valentía de reconocer que la labor que venía haciendo Anebre sí era importante para lograr el objetivo de lo que es su pensión. Entonces, a pesar de las diferencias, ¿sí?, uno logra, hablando y reconociendo el trabajo de los demás, pues puede lograr un objetivo. Genial, muchas gracias. Vamos a ver la otra pregunta para ir pasando a la siguiente. Ay, me pasé uno. A ver esta. ¿Quién quiere responder esta? ¿Qué personaje de la historia de tu país representa la paz? ¿Quién pide la palabra? ¿Quién pide? Pero acuérdense la regla, hay que pedir la palabra. Ya, allí ya nos van ayudando con el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y todos, y sin desconocer la historia de nuestro país, pero en la coyuntura que estamos viviendo actualmente, para mí Gustavo Petro Urrego representa ese líder que busca la paz total, que sea con justicia social y duradera. ¿Alguna otra respuesta que se les ocurra? ¿Nadie? Aquí hay una, con esta terminamos esta pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Ríos. Realmente pues todo lo que tú has hablado, pues tenemos algo en común. También soy pedagoga, trabajé en la Secretaría de Educación, trabajé en Integración Social, que es aún más humano, no descartando la Secretaría. Pienso que nosotros no podemos
es eso, como decir, no, es que yo soy de ese partido, no, yo soy del otro partido, es que, o sea, tenemos que respetarnos, tenemos que hablar es de nosotros, de las cosas buenas y del cambio que vamos a hacer en nosotros. Yo no puedo hacer el cambio al Señor porque pues yo a Él no lo conozco. Entonces, es como, si tú eres del negro y yo soy del azul, te respeto, te alabo, me encanta lo que acabas de decir. Tengo que ver las cosas buenas tuyas, ya que no nos entendamos, es que hasta en las parejas suelen pasar, entonces tenemos es que saber respetarnos, respetar el espacio de los demás y enseñar a los chicos desde pequeños a ese respeto, si es gordo, flaco, alto, todo eso, por eso existe el bullying, entonces empezar a trabajar eso, pero me encanta tu proyecto, pero también me gustaría que trabajaran con las familias, porque en las familias hay muchos problemas, o sea, vienen con violencia primero que todo, los sacan del sitio donde viven y las familias disfuncionales, entonces también quería como aportar eso, es como el respeto de cada uno, siendo cada uno como quien es. Súper. Gracias. Eso está buenísimo porque el tema con las familias es algo que se ha reconocido mucho y sobre todo los docentes articulan mucho los procesos con las familias, ¿no? Trabajando no solamente con los estudiantes, sino abriendo espacios también para trabajar estas herramientas pues con los papás, con los hermanos, porque efectivamente pues hay un vínculo en lo que pasa en las relaciones familiares con el resto de relaciones pues que construimos cotidianamente. Bueno, por otro lado, el proyecto tiene una serie de herramientas transversales, adicionales a las que les contaba, también tenemos otros recursos, tenemos un podcast que se llama La Paz se cuenta, que pueden escuchar, por ejemplo en Spotify. En este podcast invitamos a líderes comunitarios, a organizaciones que tienen procesos relacionados con construcción de paz y pues cuentan, digamos, lo que han logrado y los desafíos que tienen. Tenemos también unas conferencias que están disponibles en el canal de YouTube porque hemos invitado a expertos alrededor del tema de culturas de paz para justamente conceptualizar sobre lo que todo esto implica. Y tenemos además las maletas viajeras, que son una colección de libros, las dos de ese lado, que aportan alrededor del tema de distintos conceptos como los que hablábamos ahorita, reconciliación, justicia, verdad, convivencia y demás. Y tenemos una que yo no sé si se han fijado que está allí, y es una que hicimos a partir de la colección de arte del Banco de la República. El banco en este momento tiene más de 6.000 obras de arte en su colección. Por supuesto, no todas están exhibidas, y entonces lo que hicimos fue hacer una selección de algunas de las obras que tienen relación con la manera como los artistas de distintas épocas han representado el conflicto o la construcción de paz en el país. Aquí tenemos una selección de 10 obras de distintos artistas y de distintas épocas. Si quieren ahora en el café, en la pausa, se pueden acercar a ver esas imágenes. Y en esas obras lo que tenemos es justamente la posibilidad de reconocer cómo el arte también ha sido un testigo de nuestra historia. Y aquí tenemos entonces, una referencia del material. La primera es un ejercicio que hacemos en el Museo de Arte Miguel Urrutia, donde algunas obras de estas están exhibidas y hacemos el ejercicio de trabajar con los públicos pues en las salas frente a la obra original. Pero también esto lo que nos permite es que esa exposición llegue a lugares donde el público por una u otra razón no puede visitar el museo, ¿no? Eso tiene que ver desde, como en este caso, una pequeña biblioteca comunitaria que hay en un conjunto residencial al sur de Bogotá, en el que pues los niños no tienen la posibilidad de pagar el pasaje hasta el centro. Entonces llevamos la exposición y activamos unos procesos de mediación con los niños allá, pero también, por ejemplo, en Buenaventura, donde no hay centro cultural, donde no hay posibilidad de exhibir, sí hay centro cultural, perdón, pero no hay posibilidad de llevar obras originales de arte. Entonces los profes o los mediadores se llevan la maleta viajera y la ponen pues como una exposición itinerante en los colegios. Lo que hemos hecho entonces es la selección de algunas de esas imágenes
Y aquí les voy a hacer, tenía 3 ejercicios, pero creo que por el tiempo voy a hacer solamente uno, que tiene que ver con una de las obras de la colección. No sé si identifican, alcanzan a ver todos esa imagen que está allí, ¿cierto? ¿Alguien nos quiere contar, describir esa imagen que también aparece por allá? ¿Quién pidió la palabra? Por ahí estaban diciendo. ¿Su merced? ¿Cómo? Por aquí teníamos una primera, que es lo primero que uno ve, un hombre desnudo, ¿cierto? Tenemos un hombre desnudo. Pero cuando uno ya empieza a detallar esa imagen, se encuentra que a ese hombre desnudo le hace falta media pierna, ¿no? Entonces ya lo que es interesante no es el desnudo, ¿cierto? Sino que ya empezamos a fijarnos en otra cosa. ¿Qué más les llama la atención de esa fotografía? Hola, quería compartir una experiencia que se hizo con la exposición El Tigre, no es como lo pintan, donde está la obra, y estuvo en Medellín. Hacíamos el ejercicio con los niños y niñas de diferentes colegios, como que ven, entonces claro, el hombre desnudo, pero además automáticamente era, hay una mina quebrapata. Entonces era, pero venga, yo no les he dicho que él era soldado, o que estaba enfermo, o que quizás fue un accidente de moto, y ellos como, ay, sí. O sea, está tan marcada la violencia que entre los niños además, que no directamente están en ese contexto están en ciudad, que ya automáticamente por los medios de comunicación y por algo lo relacionaron directamente con una mina quebrapatas. O sea, cómo la violencia está marcada en nuestra historia. Eso es de ese lado. Genial. Y por supuesto esto tiene que ver con que estos son imágenes que hemos visto en la prensa, en las noticias, entonces tenemos una referencia visual, digamos. Aquí el ejercicio que hace este fotógrafo, que se llama Miguel Ángel Rojas, es que él por casualidad conoce a este joven que era un soldado y efectivamente fue víctima de una mina antipersonal. Y entonces él lo conoce y se da cuenta que es un hombre muy bello. A él le llama mucho la atención que es un joven muy bello, pero lastimosamente está mutilado, y lo invita, le pide permiso para poder hacerle una serie de fotografías. Estos son, el nombre de la obra es David 12, porque es una serie de 12 fotografías que Miguel Ángel Rojas le toma, y lo invita a que imite la pose que tiene la escultura muy famosa del David de Miguel Ángel, esta escultura clásica del Renacimiento italiano. Entonces este soldado no tenía ni idea de qué era eso, ve la escultura y empieza entonces a imitar esa pose. Y lo que intenta representar Miguel Ángel Rojas con esta obra es justamente cómo la guerra, en este caso, el conflicto armado, tiene implicaciones, por supuesto, sobre los cuerpos, y en este caso está asociándolo con el ideal de belleza. Esa famosa escultura de Miguel Ángel, la antigua, era como el ideal de belleza masculina, y entonces cuando él retoma esa forma, le pide a este joven mutilado que pose, está diciendo que este cuerpo también es bello, ¿no? Que este cuerpo se mantiene bello a pesar de esta circunstancia, y entonces esta es una de las maneras en las que los artistas han hecho esas aproximaciones. Tenemos otras y los invito a que de pronto ahorita puedan pasar y revisar algunas de las imágenes que tenemos allí, y por supuesto pues esto hace parte de, como les cuento, una de las colecciones más importantes de arte que tiene el país y que se puede apreciar en los museos del Banco de la República aquí en Bogotá, pero también en línea. Las obras están disponibles en la página web y se pueden también visualizar desde allí. ¿Listo? Voy a cerrar un poco con esto que tiene que ver justamente cómo desde el proyecto utilizamos los recursos del área cultural, de la subgerencia cultural, y los articulamos a través de la construcción de culturas de paz, como esto nos permite, en este caso el arte, tejer relaciones sobre
cómo el conflicto, pero también la construcción de paz está presente en el arte, y esto nos permite también entrar con los públicos en procesos completamente distintos, ¿no? Que van desde la apreciación de la imagen, pero que luego los invitamos a investigar un poco sobre el contexto de la producción de esta obra, sobre la época, sobre el personaje, y también los invitamos a crear sus propias imágenes alrededor del tema que se esté abordando en las aulas. Entonces, pues muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Vamos a entregar un par de libros a quienes amablemente se animaron a compartirnos sus experiencias en esta sesión. Entonces van a recibir un ejemplar de otra de las herramientas que hemos desarrollado en el proyecto, que se llama Los niños piensan la paz. Fue un proyecto que desarrollamos con niños, niñas y jóvenes y un poeta, que es Javier Naranjo, que lideró procesos de escritura para que los niños escribieran sobre el amor, sobre la paz, sobre la reconciliación, y el resultado fue ese libro que les dejamos allí también para que lo disfruten. Muchas gracias a todos.